Seguro que sabes lo dolorosas que son las llagas en la boca. Son como una piedra en el zapato que te molesta y duele cada vez que das un paso. Una llaga en la boca puede doler cada vez que hablas, comes o bebes, incluso sin hacer nada, a pesar de ser pequeña. Lo normal es que las causas sean leves, pero en alguna ocasión estas llagas pueden esconder alguna causa importante o grave y hay que saberlo. Pero en primer lugar, ¿cuál es la solución para estas llagas más frecuentes y leves? El bicarbonato de sodio es una de las soluciones más frecuentes porque es bueno, bonito y barato. Mezclas una cucharadita de bicarbonato de sodio con medio vaso de agua tibia y lo disuelves bien en el agua. ¿Cómo se usa? Haciendo enjuagues bucales. Lo mantienes en la boca, cerca de la zona afectada, 30 segundos a un minuto y lo escupes después. No hay que tragarlo. ¿Cuántas veces al día? Los enjuagues se hacen 3 a 4 veces al día, sobre todo después de las comidas y antes de acostarte. Así mantienes la boca limpia y baja la irritación causada por los alimentos y las bebidas. Los enjuagues de agua con sal también son populares. Se mezcla una cucharadita de la sal habitual usada en la cocina en medio vaso de agua caliente. Realizas un enjuague de 15 a 30 segundos y lo escupes. Puedes repetirlo 3 o 4 veces al día. Esto ayudará a reducir la inflamación y el dolor y también ayuda a mantener limpia la zona afectada. La miel también se puede usar por sus propiedades calmantes y antisépticas. Antes de aplicar la miel, enjuagas la boca con agua tibia para limpiar la zona alrededor de la llaga. Aplicas la miel con el dedo limpio en una pequeña cantidad sobre la afta y lo dejas actuar al menos 30 minutos sin comer ni beber nada a continuación, para que así tenga tiempo de actuar. Esto lo puedes hacer 3 o 4 veces al día. Por supuesto, si tuvieras algún tipo de reacción, debes parar inmediatamente. El hielo es otra solución usada para calmar las molestias, pero no se aplica directamente para evitar lesiones por el frío. Tomas un cubito de hielo y lo envuelves en una gasa estéril. Lo aplicas con suavidad a la zona de la llaga hasta que se alivie el dolor o sientas algo de incomodidad. Lo puedes hacer varias veces al día, pero asegúrate de la limpieza e higiene de la zona de la boca en la que lo estés aplicando. Además hay otros muchos remedios que se pueden usar, como por ejemplo infusiones de manzanilla a la que a veces se añade una cucharadita de miel, enjuagues con infusión de albahaca, té negro, aceite de árbol de té, el gel de aloe vera, la leche de magnesia, pastas de cúrcuma mezclada con agua y además se recomienda evitar alimentos picantes y calientes, evitar el tabaco, evitar bebidas alcohólicas y evitar el café porque empeoran la evolución de las llagas en la boca y pueden resultar más molestas. Si vas al médico normalmente te recetarán algún tipo de gel protector o con corticoides o con algún antiséptico o enjuagues con clorhexidina y similares. Cuidado porque habrá que prestar atención a una serie de síntomas y signos de alarma que nos indican que habrá que consultar al médico. En primer lugar, que duren más de 14 días. Normalmente se han de curar entre 7 y 10 días. Si duran más de 14 días habrá que consultar. Que sean muy dolorosas y este dolor no sea controlable por los medios habituales o que dé una dificultad exagerada para comer o para beber. Esto habrá que consultarlo. Después las que son recurrentes, es decir, que se repiten una y otra vez. Se curan y vuelven otra vez. Esto hay que consultarlo. También las que son muy grandes, que son muy numerosas y que incluso se extienden hacia los labios, habrá que consultar. También si se asocian a fiebre alta y por supuesto si, además de la boca, empiezan a aparecer en otras partes del cuerpo. Y la pregunta siguiente es ¿por qué aparecen estas llagas? ¿Cuáles son las causas? Puede ser por un problema de estrés y ansiedad porque hace que nuestro sistema inmunológico se altere y que seamos más susceptibles a tener problemas de este tipo, de llagas de la boca, también por infecciones por virus, bacterias y hongos. Es muy frecuente que sea por traumatismos, puede ser que nos mordamos a nosotros mismos cuando estamos comiendo, puede ser por algún golpe durante la práctica deportiva, puede ser porque hay algún diente que esté un poquito roto y que esté rasgando la zona interior de la mejilla y aparezca una llaga en la boca, o puede ser por intervenciones odontológicas, por ejemplo por ortodoncia, por empastes y que den aftas como efecto secundario. También puede ser por alergias a determinados alimentos, también por carencias nutricionales, por ejemplo de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro o de zinc. También puede ser por enfermedades, por ejemplo enfermedades de tipo digestivo con la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, pero también hay enfermedades que llaman sistémicas que afectan a diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo la enfermedad de Behçet.
También infecciones, como he dicho antes, que afectan a diferentes partes del organismo. Por ejemplo, el SIDA. También hay infecciones como, por ejemplo, la sífilis, que también podrían dar lugar a llagas en la zona de la boca. Y después también hay medicamentos que nos pueden afectar, entre ellos, por ejemplo, la quimioterapia, también la radioterapia en la zona de la cabeza y del cuello, también puede ser un efecto secundario. Y también hay factores genéticos, es decir, que hay familias que están predispuestas a estos tipos de problemas y los tienen con más frecuencia de lo normal. También hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de casos que tendrán una evolución que llamamos más tórpida, es decir, que no curan bien, que duran más de lo normal, que tienen un aspecto mayor a lo normal o diferente, y que pueden ser leucoplasias, es decir, que son unas lesiones precancerosas, o incluso podría ser algún tipo de cáncer de la cavidad oral. Por eso hay que tener en cuenta los signos de alarma que he comentado antes. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.